cuarto Seminario Internacional Política, Religión y Espiritualidad en Tiempos de Transformación. Segundo paso para nuestra América. Buenos días a todos y todas. Agradezco infinitamente al profesor Ramón Medero, a la profesora Portillo y a todo el equipo de Segundo Paso por esta gran oportunidad. Me ofrecieron la posibilidad de conversar en el marco no de la subjetividad, porque la subjetividad en ciencias sociales siempre no debe entenderse como subjetivismo. Eso es muy peligroso. En ciencias sociales es necesario estudiar la subjetividad, pero no como un psicologismo, como un subjetivismo. Ahora, como estamos en el marco del tema de la espiritualidad, en este caso desde la sociología, así lo puedo comprender. Por ende, traigo a colación un autor que en Venezuela deberíamos retomar para su estudio minucioso. Hablo de Adolfo Sánchez Vázquez, este eminente filósofo español y mexicano, es decir, español de nacimiento y mexicano por adopción. Aunque sinceramente el maestro Sánchez Vázquez se consideraba fundamentalmente mexicano en toda la plenitud cultural y social del término, por la acogida que le hicieron cuando ya perdieron la República. Después, cuando ya Franco toma el poder, el éxodo masivo de intelectuales españoles a México fue grande y la acogida también fue fructífera para ellos. Entonces, por ende, me atrevo a decir que Sánchez Vázquez fue un autor que se sintió fundamentalmente mexicano y aportó a la nación y a América Latina grandes premisas, grandes tesis en el marco del marxismo. ¿Y por qué se me ocurre seleccionar un autor marxista en el campo de la ética y la moral? Por muchas razones. Después de la caída del muro de Berlín, en el área hemisférica dominado por el hegemón estadounidense, entramos en el marco de la racionalidad unipolar, que aún domina el área hemisférica, que si bien hay naciones, estados nacionales que luchan por una concepción multipolar, en última instancia el amarre estructural al hegemón es poderoso. Por lo tanto, decir que estamos fuera de un marco unipolar todavía es una utopía, porque la Reserva Federal aún marca la dinámica macroeconómica y microeconómica hemisférica, amén de todos los esfuerzos que hacen naciones como Venezuela, entre otras. ¿Por qué digo esto? Porque durante el mundo de la bipolaridad, Estados Unidos, que representaba y representa el mundo capitalista, y la Unión Soviética, otrora el mundo socialista, en ese marco geoeconómico y geopolítico, las inversiones de capital eran directas. Por lo tanto, no dominaba el trabajo muerto sobre el vivo, sino el trabajo vivo sobre el trabajo muerto. Si bien las inversiones inorgánicas estaban presentes. Pero ¿por qué digo esto? Porque después de la posguerra entramos en la era de la transnacionalización del capital. Y esas inversiones directas en el mundo bipolar tienen una duración que va del año 45 al 71. Pero después del 71 entramos en una era neoliberal muy poderosa, extremadamente poderosa. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que en el mundo unipolar
donde se recrudece la lucha de clases, por supuesto, ¿cómo queda la tesis del marxismo? ¿Cómo queda la utopía del socialismo? ¿Cómo se puede repensar en un marco donde las formas de inversión son básicamente son inorgánicas? ¿Cómo podemos pensar el socialismo de esta manera? No es lo mismo pensar en el socialismo como utopía dentro de un marco, repito, donde las inversiones de capital eran directas en el área hemisférica dominada por Estados Unidos, porque hay otras áreas hemisféricas dominadas por China, por ejemplo, donde las inversiones son mixtas. Hay inorgánicas, hay inversiones orgánicas, por lo tanto, la conflictividad social no es poderosa como en el área hemisférica dominada por Estados Unidos, donde sencillamente el mundo es unipolar. Las inversiones son completamente inorgánicas. Entonces, ¿cómo en el área hemisférica dominada por el hegemón estadounidense, donde la lucha de clases se recrudece bárbaramente, cómo podemos pensar en el socialismo? Ni siquiera estoy hablando de comunismo, estoy hablando de socialismo. ¿Qué hacer en un Estado nacional donde sencillamente la distinción entre el desarrollo del enclave respecto del margen, que todavía estamos en eso? Porque si bien en el área hemisférica de Estados Unidos cambian las formas de inversión por la deslocalización de capitales, en última instancia nosotros desde el siglo XV hasta ahora continuamos amarrados en el marco del desarrollo hacia afuera. Simplemente que hasta que Estados Unidos no se torna completamente hegemónica, había un tipo de inversión que daba la ilusión que existía en América Latina con un grado mayor o menor, un aparato productivo que zanjaba algunos problemas de carácter laboral. Pero hoy en día cualitativamente el Estado ha cambiado. Hay un Estado que se va desregulando en el terreno del trabajo. ¿Cómo queda el sujeto principal del socialismo? El trabajador, para no hablar ortodoxamente de la clase obrera, por las características sui generis estructurales de América Latina. ¿Cómo podemos entonces pensar esto? Por ende, Sánchez Vázquez es un autor medular hoy por hoy. ¿Por qué? Porque, repito, introduje una pregunta importante: ¿cómo repensar el socialismo con estas características estructurales? Pero en términos superestructurales, después de la caída del mundo de Berlín, hay una embestida a la teoría marxista en Occidente y en América Latina. Comprendo que hay una crítica muy fuerte al economicismo, estamos de acuerdo. También comprendo que hay una crítica a la Unión Soviética, también es comprensible. Pero ¿por qué hay una embestida y hay una invisibilización a la teoría marxista? En verdad la teoría marxista trata de un economicismo. Por ende, este autor, repito, ya en el terreno de la superestructura, habiendo aclarado lo estructural, es medular. La ponencia, que más que una ponencia es una charla, no quise leer para no convertir este espacio en un espacio, si me permiten la repetición del término, academicista, un poco más fluido para el debate. Por ende, el título de estas charlas es el siguiente: Adolfo Sánchez Vázquez, la relación entre la ética y el marxismo. ¿Encontramos una ética en el terreno marxista y más aún una moral? Estas son las reflexiones que nos hereda el gran maestro hispano-mexicano. Y sí es de suma importancia
porque el socialismo no se decreta, menos aún el comunismo, pero también supera la propia cosificación del concepto de clase vinculado a los sectores productivos. Es decir, entendemos que la lucha de clases es el motor de la historia, pero al nosotros reflexionar desde la filosofía de la praxis que, digamos, propone el maestro Sánchez Vázquez, inclusive podemos interpretar y explicar ambas cosas, la lucha de clases, desde un punto de vista estructural, que es lo que se ha hecho básicamente en el marxismo, estudiar las características estructurales de las relaciones de producción y relaciones sociales de producción. Pero en términos superestructurales, tomando en cuenta a George Lukács, entre otros, y llegando a este gran autor, repito, hispano-mexicano, ya no solamente estamos tomando en consideración la lucha de clase en términos estructurales, sino que bajamos a un colectivo, a estudiar las características de un colectivo y más aún del propio ser humano en el propio fragor de la lucha de clase. Y esto es importante, porque Sánchez Vázquez resuelve a través de las tesis sobre Feuerbach, especialmente en el apartado número 11, donde dice Marx que los filósofos lo único que han hecho es interpretar el mundo, pero no transformarlo cualitativamente. Justamente allí ubica la filosofía de la praxis. Y la filosofía de la praxis, o el concepto de praxis, vincula allí el maestro con una maestría extraordinaria la ética con la postura marxista. Pero ¿cuál es la postura marxista? La crítica al capitalismo. La crítica al capitalismo. El conocimiento estructural del capitalismo en su área hemisférica y en la propia formación social. Y mucho más importante, hace pie en los propios valores estructurantes de la conciencia de clase histórica de las personas. Entonces encontramos a un ser social que lo podemos humanizar y que también lo podemos trasladar a un tema como el de la clase, pero no se queda allí. Y esa es lo importante, es la importancia de la obra en este terreno de la ética de Sánchez Vázquez, porque el estructuralismo althuseriano, por ejemplo, que a mi juicio, como Alexandra Mulino, me parece que, bueno, que los aportes han sido extraordinarios, se queda en el ámbito epistemológico. El propio Althusser se hizo una autocrítica poderosa, tanto que aceptó que en última instancia había desembocado en un teoricismo, que también me pareció injusta esa autocrítica. Porque en última instancia la epistemología es una dimensión que también debe tomarse en consideración y que te ayuda a reinterpretar lo ontológico, como lo ontológico también reinterpreta lo epistemológico. No pueden estar desvinculados. Pero la mayoría en la tradición marxista, lo ético no hace pie en lo moral. Y en Sánchez Vázquez ya hemos bajado de lo estructural en términos económicos, estrictamente socioeconómico, toda la herencia, por ejemplo, de la teoría de la dependencia venezolana y latinoamericana, es muy estructural en su análisis, en su estudio, pero han legado, mire, han aclarado la relación de la formación social latinoamericana en el área hemisférica dominado por un imperialismo, en el caso de América Latina, por el hegemón estadounidense. Pero otros
fuera del análisis estrictamente estructural, se han quedado en el análisis, en el estudio de la pura lucha de clases, cosificando la posibilidad de bajar para comprender grupos, colectividades e inclusive individualidades. Entonces, porque se quedan en el ámbito estrictamente ético-político. Pero si bajamos, la propuesta de Sánchez Vázquez es separar lo ético, no separarlo, diferenciar lo ético de lo moral, y lo moral como objeto. Entonces, si es así, desde la filosofía de la praxis, en el ámbito de comprender el marxismo como una ética, nos ayuda a comprender el marxismo y la moral en términos de los valores que estructuran la práctica del sujeto, del ser social, para no desembocar en un empirismo, pero para que me comprendan. En vez de hablar de sujeto, hablo de ser social, pero está en el ámbito del ser social o de la propia colectividad, que te permite comprender que el marxismo sí ofrece una serie de elementos valorativos que guían la lucha en contra del capitalismo, bien sea en el ámbito estrictamente de las ideas, porque ahí también se expresa la lucha de clases vinculado a una práctica militante, porque no se queda estrictamente lo normativo, sino que baja los elementos estructurales, como dirían los empiristas, de la acción. Esta expresión no es marxista, es estructural funcionalista, pero es válida. Teóricamente explica muy bien esto. Hay elementos estructurales de la acción que en el caso del estructural funcionalismo ayudan al sociólogo, al pedagogo, al que hace estos estudios, al psicólogo, ayudan a comprender las relaciones sociales. Pero aquí es en términos instrumentales, qué tipo de valores y normas estructuran la acción social en un sistema social. Pero acá en el marxismo lo que se trata es de transformar el sistema capitalista. Aunque yo teóricamente no comulgo con la noción de sistema, pero no voy a entrar en estos detalles aquí, pero un poco para digamos, mostrar la importancia de el maestro Sánchez Vázquez. Y esta propuesta de vincular el marxismo a través de las tesis sobre Feuerbach, de allí vincular o plantear una filosofía de la praxis, y de allí comprender que hay una distinción entre lo ético y lo moral. Caramba, esto nos ayuda inclusive a revolucionar las fuentes de estudio. ¿Por qué? Porque en ciencias sociales, más aún en el terreno marxista, ya lo he dicho una cantidad de veces aquí, lo estructural es lo dominante. El análisis estructural es lo dominante. Y más aún de clases, en el marco de la lucha de clases. Son líneas muy gruesas, muy gruesas. Por supuesto que lo histórico está presente y lo atraviesa. Pero en el terreno valorativo, esto me permite, me ayuda, como decía, a revolucionar el estudio de las fuentes para comprender, por ejemplo, en la formación social venezolana, pero más aún, cuando digo formación social, estoy hablando de las características de las relaciones de producción. Hablemos de las relaciones sociales de producción, por lo tanto, aterricemos en el Estado Nacional. Esto me ayuda a reinterpretar las fuentes. ¿Por qué? Porque entonces ya no siento ningún obstáculo epistemológico y teórico
que me lleve, no hay obstáculo que me lleve al sujeto, al actor propiamente. Asunto que en el campo estructuralista es un pecado mortal, porque hay una vinculación entre la fuerza de trabajo y la producción, el ser social y el sistema productivo, la estructura. Aquí, cuando en América Latina y especialmente voy a hablar de Venezuela, cuando aterrizo ya en el Estado Nacional, y pienso en términos morales, ¿cuáles son los valores morales, no moralistas? Porque esto hay que hacer aquí hay que hacer hincapié. Sánchez Vázquez lo dijo, la moral no debe desembocar en un moralismo, porque no es religión, ni en un sociologismo, ni en un psicologismo, ni en un subjetivismo, ni en un relativismo. Males de la posmodernidad hoy en día. Básicamente el mal denominado relativismo, que nos está llevando a reinterpretar el mundo según mi propia óptica. Si hay tantas verdades como sujetos, no lo propone Sánchez Vázquez. Sánchez Vázquez lo que propone es comprender qué nos hereda el marxismo en términos de estructura moral en cuanto a crítica teórica, política y social, y por lo tanto moral, del capitalismo, y cómo esos valores deben atravesar a todo revolucionario, con nombres y apellidos, inclusive como colectividades. Eso nos debe llevar a una reflexión ya en el terreno estrictamente pedagógico-curricular, porque es allí donde se expresa, ya no lo dice Sánchez Vázquez, lo estoy proponiendo. Por ende, invito desde esta conversación con el grupo Segundo Paso a que el Estado Nacional Venezolano, el Ministerio de Educación Universitaria, partan de esta premisa: comprender, revisar los valores y las normas que estructuran las acciones, la mirada, desde el marxismo, porque es la teoría, entre otras. No estoy siendo aquí dogmática ni determinista, pero estamos hablando de un marxista como Sánchez Vázquez. Yo también lo soy modestamente, no parto de otra teoría y estoy aquí elucubrando. No, yo soy marxista, por ende me interesa esta conversación. Porque, por ejemplo, en el libro rojo del PSUV, que expresa las ideas medulares de Chávez y del chavismo, el marxismo no está vetado. Ahí más bien se dice que el socialismo científico debe ser una directriz, una luz en el camino. Y esto es parte de un aporte, pues. La luz, por ejemplo, dentro de una gran teoría científica, no cientificista, no economicista, no sociologista, te está diciendo, vamos a reinterpretar en términos de descolonización los substratos coloniales y neocoloniales aún vigentes y que compactan como cemento ideológico las acciones, las relaciones sociales. Aparece un concepto extraordinario, el de ideología. Lamentablemente, el concepto de ideología ha estado muy emparentado, vinculado con el concepto de clase. Por lo tanto, hablamos de falsa conciencia. La clase burguesa se maneja con una falsa conciencia. Pero si pensamos con mayor detalle y vamos dándole un viraje cualitativo inclusive al concepto de clase,
y queremos estudiar las estructuras valorativas que compactan las relaciones sociales y que me estructuran como revolucionaria, como revolucionario, desde la teoría marxista, debo superar ese concepto de ideología en términos, como dije anteriormente, de pinceladas gruesas y bajar a la propia historia, a la propia concepción cultural y socioantropológica que han conformado estos estados nacionales. Repito excesivamente, en términos estructurales se han hecho grandes estudios, por ejemplo, en la formación social venezolana. El término del latifundio, en términos de estudiar el petróleo como enclave, etcétera, etcétera. Pero esta estructura ha generado una superestructura. No estoy siendo mecanicista aquí, para nada. Ha generado una superestructura. La cuestión es comprender, como lo hizo Núñez Tenorio, por ejemplo, Núñez Tenorio, el propio Rodolfo Quintero, entre otros. ¿Cómo podemos explicar lo colonial? ¿Cómo podemos explicar lo colonial? Lo colonial se tiene que explicar en términos estructurales. ¿Cómo se puede interpretar lo colonial y lo neocolonial desde la moral? Desde lo moral, desde los elementos valorativos. Bueno, yo hablé de que revoluciona inclusive hay las fuentes primarias, hay una mirada distinta. Por ejemplo, voy a explicar lo siguiente. En Venezuela permanentemente se habla de procesos de descolonización. ¿Desde dónde se hacen? Desde intelectuales, desde la interpretación intelectual y desde la interpretación política. Pero en la calle, en las relaciones sociales, observamos que es otro mundo, donde se manejan otro tipo de valores. El egoísmo, el individualismo extremo, las concepciones apátridas, antinacionalistas, el endorracismo, la vergüenza nacional, que ya lo expliqué. El venezolano que sale siente vergüenza étnica y siente vergüenza nacional. Y debo decirlo aquí, tanto la Cuarta República contemporánea, para no irme hasta 1830, para no bajar hasta 1492, hablemos de la Cuarta República contemporánea hasta hoy, esas siguen siendo las estructuras valorativas del venezolano. Entonces, ¿cómo interpretar la venezolanidad? Por lo tanto, ¿qué es lo colonial y qué es lo neocolonial? Ahí hay una vertiente, una brecha que abre Sánchez Vázquez con la relación marxismo, ética y marxismo, y moral y marxismo. Entonces estudiemos los valores coloniales que aún están vigentes entre nosotros y cómo la reforma curricular debe apuntar hacia esos valores para destruirlos. Porque estamos en un proceso hacia el socialismo. Estamos en un proceso bolivariano, chavista, zamorano. Estamos en un proceso que intenta minar la lógica geoeconómica y geohemisférica del imperialismo estadounidense. Está muy bien. Van y vienen obras con hechos históricos, donde son básicamente exposiciones historiográficas. Está muy bien. Pero repito, ¿cuáles son los valores
que pueden identificarse, que pueden vislumbrarse cualitativamente en las relaciones sociales. Aquí hay relaciones coloniales, aquí hay relaciones neocoloniales. Hay autores que se han plegado a ello. Encontramos a Iraida Vargas, a Mario Zanoja, encontramos a Rodolfo Quintero, por ejemplo, con la cultura del petróleo, la antropología del petróleo. Encontramos a Brito Figueroa en el terreno histórico, pero pero su historia era una historia militante en ese sentido, develando lo estructural y lo superestructural, pero lo superestructural inclusive en términos de conocer qué es la venezolanidad para diferenciarlo de una venezolanidad creada artificialmente, como diría Rodolfo Quintero, por las transnacionales estadounidenses. Ahí está el aporte extraordinario de las tesis, a grosso modo, fundamentales de Adolfo Sánchez Vázquez, porque esto nos da luz. Y cuando yo dije que esto revoluciona la mirada de las fuentes primarias, es por lo siguiente. Queremos conocer hoy, año 2023, en una buceta. Estoy hablando en términos muy terrenales, no estoy ni en la estructura ni en el propio concepto de clase. Estoy montada en un autobús, en una guagua, en un microbús, como se le quiera decir. Y ahí es posible interpretar, identificar, vislumbrar relaciones coloniales, sustratos coloniales, que modestamente yo he llamado la cultura del latifundio, donde se puede ir estudiando la cultura del latifundio, no como estructura, sino como cultura que genera una moral en la novelística, en las crónicas, básicamente en la novelística, en las crónicas y en los epistolarios, en las revistas, por ejemplo, las finiseculares, las de finales del siglo XIX, son una joya que te ayudan a interpretar los valores, cómo se heredan, cómo la colonia hereda los valores coloniales, valga la redundancia, después de 1821 permanecen ahí, 1810 están ahí, 1811 están ahí, 1821 están ahí, 1859, 58, 59, 63 están ahí, 1830. Antes, con el proceso de la cociata, el golpe, ya propiamente la cociata con Páez en el poder, con toda la concepción conservadora y liberal, hasta la eclosión zamorana, después de Zamora, pero allí podemos ir vislumbrando que en las relaciones, los valores coloniales que se expresan en lo que yo denomino la cultura del latifundio están vivas. Por ejemplo, la cultura del capataz, la cultura del peón, es posible vislumbrarlo hoy. El maltrato social, por ejemplo, voy a hablar de algo que tal vez los va a mover a risa, pero que está, por ejemplo, registrado en el Cojo Ilustrado en sus crónicas. Voy a hablar de la figura del colector de autobuses. Me dispensan los que no son venezolanos porque pueden preguntarse qué es eso de un colector. Bueno, el que recoge el pasaje, el que va moviéndose. En Venezuela no tenemos trenes, en el microbús, en el autobús, recogiendo el pasaje. Bueno, en el Cojo Ilustrado, las crónicas de que se expresan allí, que se publicaron allí, hablan del colector de, ¿cómo se llamó esa unidad de transporte de los tranvías?
no ha cambiado un milímetro la conducta moral, cultural del colector de finales del siglo XIX hasta hoy. Sigue siendo grosero, displicente, arrollador, irrespetuoso de cualquier tipo de gaceta a favor de los trabajadores, del adulto mayor. En las crónicas de Caracas de finales del 19, cuando, por ejemplo, voy a dar un autor, Eugenio Méndez y Mendoza, describe el trayecto desde un punto de Caracas a otro en tranvía, es el mismo con respecto de la conducta del colector y del denominado conductor. Aquí en Venezuela se le llama chofer. Bueno, señores, pareciera que estoy leyendo una crónica no de 1800, de 1900, porque la última que leí de 1900 o de 1896, sino pareciera que esa crónica es del 2023. ¿Por qué? Por los valores que estructuran la mirada y por ende las relaciones sociales de grupos y del propio sujeto. Todo proceso revolucionario debe revertirlo. Eso se llama, esos valores son coloniales. Y voy a ser aquí irrespetuosa. Decimos, hay que descolonizar. Es importante descolonizar. Entonces mandan a leer ya no solo a Bolívar, sino a Zamora y una serie de autores. Eso no es descolonizar. Si mis estructuras valorativas generan en mí una mirada moral, retrógrada, corrupta, apátrida, eso que yo lea a Bolívar o al Che Guevara o a Zamora, eso no lo va a revertir, lo tiene que revertir una verdadera revolución pedagógico-curricular que implosione eso. ¿Y desde dónde? En este caso, como diría Sánchez Vázquez, desde el dispositivo marxista, que es más que un economicismo, que es más que una teoría estrictamente de carácter económico-política, que es más, también proponen una moral. He ahí la conducta de un Che Guevara. He ahí la conducta de un Che Guevara. He ahí la conducta de un Chávez, si bien no era marxista, pero un estudioso del marxismo. He ahí la conducta, hablemos de marxistas, de los revolucionarios perseguidos, desaparecidos y asesinados durante la Cuarta República, que sin esperar nada a cambio lucharon abandonando a sus familias, abandonando las comodidades de sus hogares por un proyecto revolucionario. Eso es tener una estructura valorativa que no es ética, sino que es moral. Lo ético está vinculado a lo moral, pero lo estructurante son los valores morales, pero no es una moral religiosa, con el debido respeto siempre, porque hay grandes religiones que guían también de manera digna a su pueblo, pero en este caso con un Estado laico, un Estado que se pretende político, tiene que implosionar esos valores. Entonces, ¿desde dónde tú vas a implosionarlo? Ahí está. Eso se llama etnografía, estudios de campo. Vayan a la calle, vayan al mercado. Ahora que nos hemos dolarizado porque estamos entrampados en una geoeconomía perversa, porque estamos en un bloqueo financiero, pero la dolarización ha generado nuevos valores, nuevas maneras de interpretar el mundo, de reinterpretar al otro. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, bueno, en el caso ya no propiamente de la cultura del latifundio, sino propiamente la cultura que genera el petróleo, como decía Maza Zavala, no demonicemos el bien, no lo satanicemos.
que ahora estamos en una etapa pospetrolera. No, decía Massa, nunca estuvimos verdaderamente en una etapa petrolera, sino extractivista petrolera. La cuestión es salir del extractivismo, pero no del bien, industrializar el bien de manera endógena. Pero estamos en un marco geoeconómico desarrollista. Pero hablemos de Rodolfo Quintero, siempre pensando en Sánchez Vázquez, sin desvincularme. ¿Cuáles son los valores que generó el extractivismo petrolero? ¿Cuáles son los valores que generó, que a eso lo digo yo, las transnacionales petroleras? La mayoría de los venezolanos manejan valores propios, no estadounidenses. No, como la venezolanidad es compleja, el mundo estadounidense es súper complejo también. ¿Qué sabemos de la cultura anglosajona, entre comillas? Porque es un collage de culturas y etnias estadounidenses. No sabemos nada. Pero sí hemos heredado la cultura de las transnacionales estadounidenses, petroleras entre otros ámbitos, mineras siempre. Eso lo hemos heredado, son valores que han estructurado nuestro ser como personas y al colectivo venezolano. De esa venezolanidad hay que salir, hay que implosionarla. Eso es lo que llaman la cultura del petróleo, la antropología del petróleo. No es algo abstracto, se vislumbra, repito, por enésima vez, en las relaciones sociales. Eso es lo que se denomina la desneocolonización. ¿Cómo vamos a desneocolonizar? Bueno, señores, implosionando los valores morales, no moralistas, de la mayoría, que son el consumismo, entre la corrupción. ¿Acaso no hemos vivido últimamente un escándalo público, que no tengo por qué no decirlo, si ha sido más que documentado en Venezuela, con personeros del gobierno que casi han quebrado al Estado Nacional? ¿Por qué? Porque muchos de ellos, con una mirada y una presencia pública impactante, podían hablar de bolivarianismo, de chavismo, de antiimperialismo, y estaban robando. En verdad eran fichas de la CIA, del Pentágono, de Estados Unidos, o sus valores morales son coloniales y neocoloniales. Entonces, ¿qué hacer? Es la gran pregunta leninista. ¿Qué hacer? Sánchez Vázquez, y aquí estoy muy superficialmente hablando de este estudio, que es un libro que se escribió en 1967 y se reeditó ampliado en los años 80, medularmente nos ayuda a comprender que el marxismo es más que un mecanicismo, más que un economicismo, más que un sociologismo, más que una concepción estrictamente científica, cientificista, como lo han querido mostrar. No, el marxismo es un corpus teórico, ontológico, epistemológico, nociológico, etcétera, que se puede comprender desde la praxis. Ese gran concepto que inclusive lleva a vincularte en términos que lleva a comprender las relaciones sociales de producción en términos morales, que no debe confundir, si lo digo con obsesión, sé que lo he dicho excesivamente, con concepciones, con una mirada moralista. No trata de un moralismo, no trata de un pragmatismo, no. Trata de tomar una posición de clase histórica y primero revolucionar tu conciencia para poder reinterpretar al otro, para poder comprender y explicar lo geoeconómico y lo geopolítico, para poder explicar
la formación social y que eso no lo hagas sin necesidad, y lo voy a decir con toda licencia, sin necesidad de que te paguen por ello, porque son convicciones morales. Si pensamos en Bolívar, que no era marxista, ¿qué lo llevó a ser grande? Siendo uno de los más poderosos en términos, una de las familias más poderosas de América Latina. ¿Qué lo llevó a perderlo todo? En términos materiales, sus convicciones morales. El Che Guevara, ¿quién era? El Che Guevara era un pequeño burgués acomodado, no era ningún muchacho de pueblo, pobrecito, un muchacho pobre, un limpiabotas, no, era un pequeño burgués acomodado. ¿Qué hizo que renunciara a sus comodidades, sus convicciones morales? ¿Qué hizo que Fidel Castro y sus hermanos, Raúl, y no recuerdo el nombre del hermano mayor, que lo conocí por cierto en La Habana, ¿qué hizo? Como me dijo el propio hermano mayor de Fidel Castro, ¿usted ve todas estas tierras? Sí, cómo no, grandes extensiones que se pierden de vista, ya esto no es nuestro, no es de los Castros. ¿Qué hizo que jóvenes revolucionarios, unos hermanos, inclusive lucharan en contra de sus propios bienes familiares? Las convicciones morales. Y así otros grandes como Pío Tamayo. Pío Tamayo no era ningún pobretón, era un latifundista, su familia. Y Pío Tamayo dejó todo, entregó todo por una utopía. Al igual que Salvador de la Plaza, al igual que otros grandes venezolanos y latinoamericanos. En consecuencia, para no cansarlos más, los invito pues a comprender la relación marxismo-ética y marxismo y moral, a fin de implosionar más que elementos normativos, los elementos valorativos que aún nos cosifican, que aún nos determinan. Miren, en mis casi 30 años de ejercicio docente en las universidades, en la Universidad Central, en mi caso, también en la Universidad Bolivariana, que ha sido un gran honor estar allí, un gran honor. Al igual que en la UCB, que es nuestra alma mater, es también su alma mater. No, a usted es del Zulia. Sí, tengo aquí a la profesora Portillo, una intelectual importante, muy importante y que yo admiro y respeto. Bueno, en estos 30 años, profesora, ¿qué estábamos hablando? Estábamos hablando, yo creo que ya estaba cerrando, y estaba hablando de la diferencia del tema de los valores, y decía que no es un tema normativo, sino que es un tema valorativo. Y entonces usted iba a asociar esa idea de lo valorativo con los 30 años de experiencia en la universidad y iba a dar otra idea. Como decía, durante 30 años de experiencia en la universidad, me he movido entre elementos normativos y valorativos. Y he comprendido, por ejemplo, que a los estudiantes, después de los 90, cuando ya desaparecieron, ya la Cuarta República había desaparecido medularmente a las cabezas revolucionarias, de izquierda revolucionaria, que no tomaron un arma o eran de la guerrilla urbana porque le estaban dando dólares o para ganar unas elecciones, sino que lucharon y entregaron su vida y la seguridad de sus familias por una utopía. Bueno, después de la masacre de los 90,
después de esa gran masacre que desaparecieron a la mayoría de los líderes revolucionarios y desperdigaron, destrozaron completamente al movimiento estudiantil, a las cátedras las desvincularon de la política, de los partidos políticos, de las prácticas políticas, los departamentos, fracturándonos ideológica y políticamente. Entiendo que el estudiantado, cuando yo explico el tema de la plusvalía, el estudiante no siente ningún ardor, ninguna molestia sobre la explotación de la fuerza de trabajo, sobre los valores y normas que conforman el capitalismo. No sienten ninguna emoción. Durante los años 70 y 80, no puedo ir más abajo, 70 y 80, que es mi experiencia básica, finales de los 70 y toda la década de los 80, era entrar a un partido de izquierda o a la universidad, comprender cómo metaboliza o cuál es la lógica metabólica, expresémonos de esta manera, del capital y del capitalismo, y era salir de izquierda revolucionaria e inclusive pensar en conformar o sumarse a movimientos radicales en contra del gobierno de turno y del propio capitalismo. Porque hoy en día, después de la gran masacre en Venezuela, no estoy hablando en este momento ni de otra formación social ni de otro Estado nacional, y ya voy cerrando, porque tú hablas de plusvalía, hablas de explotación, por lo tanto, de la fuerza de trabajo, de formas de acumulación, de desigualdad social, etcétera, muestras cómo en la actualidad en el área hemisférica dominada por Estados Unidos, inclusive en el propio Estados Unidos, encontramos que los sectores proletarios y lumpen, que ya hay en abundancia por allá, sufren injusticias de todo orden, y que eso no los emocione, no sienten nada. Lo que quieren es graduarse e irse del país, graduarse y tener un comercio, graduarse y tener mucho dinero. Como yo discutía con la profesora que tengo al lado, cerca de mí, todos tenemos derecho al bienestar socioeconómico, pero otra cosa es que tu mirada sea el individualista y para la propia acumulación personal, y que el otro no te duela. Ahí está fallando algo. Ahí hay una descolonización, hay una desneocolonización, no, porque no se han identificado cualitativamente los valores que generan una moral de la mayoría antirrevolucionaria, incluyendo de personajes del gobierno actual nacional, con una mirada verdaderamente apátrida, una mirada que simplemente los lleva a sí mismo, los lleva a su propio núcleo familiar, a su propio grupo, digamos, vulnerando al otro, vulnerando a los grupos sociales, a la mayoría. Chávez fue un ejemplo de todo lo contrario. También nos legó elementos, valores revolucionarios que debemos reinterpretar más allá de una posición cómoda y oportunista, porque es muy fácil hablar, escribir para luego cobrar un bono, pero qué difícil es verdaderamente un propósito, el propósito revolucionario de implosionar los sustratos culturales de la venezolanidad que reproduce los intereses de las transnacionales occidentales, de las transnacionales que aún desde otra lógica de acumulación siguen de alguna manera determinando nuestro futuro
y por ende comprometiendo la verdadera nacionalidad, el verdadero nacionalismo, es decir, ese venezolanismo en nuestro caso entrañable que puja por hacerse hegemónico, pero que aún no lo ha logrado. Muchas gracias. Gracias por permitirme el verbo no académico. Gracias por permitirme pensar en voz alta. Aquí les dejo una serie de autores que necesitamos revisar medularmente, como este gran hispano-mexicano llamado, porque voy a hablar en presente, Adolfo Sánchez Vázquez. Muchas gracias. Segundo paso para nuestra América. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.